español, poquito. So, yo hacer la traducción. Yeah, we're going to translate. But no, I'm excited to be here. It's been an amazing trip. Been to Bogota, Colombia for the first time in my life, so we're going to talk about that a little bit today. And obviously everything that's going on in Chile, some of the promotions we're going to put together for this country, as well as where the company's going to go after the next year or two. So you guys all have about 10, 15 minutes? Sí, de alguna forma viene muy emocionado de un viaje que por primera vez que fue a Colombia. La compañía se está abriendo en varios países, una compañía que está abierta, para los que no saben, Estados Unidos, Canadá, México, Perú, Chile y Colombia. En Colombia se está abriendo ahora. Es por ya tercera o cuarta vez que está en Chile y viene a contarle todas las buenas nuevas de promoción, etcétera, etcétera, que vamos a traer hoy. Bien. Mucho frío in Chile, so it's not like but okay, so let me give you a little bit of backdrop. We're going to be a little bit serious for, by the way, we're going to be a little bit serious for about for 5 to 10 minutes, all right? Y vamos a hacer un breve resumen de unos 10-15 minutos de todas las nuevas noticias. So when I returned from Chile back in November, we were approached obviously by Evolve Health towards the end of December to come together and meet for a meeting in Dallas, Texas. Claro, que no sé si se acuerdan que cuando la última vez que vino James en noviembre y éramos parte de Sawi, se abrió en noviembre la compañía y ya en diciembre ellos se juntaron con los dueños de Vol porque le estaban haciendo una propuesta. And all it was supposed to be was a handshake. We were basically supposed to meet the owners of that company, kind of sit down and chat a little bit and talk about best practices in the groups. And I was fortunate enough to meet two of my new partners, Trey White and Brent Hicks. Lo que siempre se estila en las compañías de mercado de red y en general en cualquier compañía, uno se junta entre gerentes generales de varias compañías, de IBM, HP, se juntan. Entonces a él le pareció lo más normal juntarse con los dueños de Volvo en Dallas. Ellos acaban de ir a Dallas y la compañía estaba allá, por lo tanto se juntaron, se dieron la mano y se pusieron a conversar. And within about 3 hours of meeting my new partners, and there's people in this room that have been fortunate enough to meet them as well, I knew almost instantly that we were going to have an opportunity to bring these two companies together. Claro, y cuando empezaron a conversar, y bueno, yo todo ya hace un poco saber la historia, empezaron a congeniar en muchas cosas. Ambas compañías estaban bajo un mismo norte y la reunión no duró 15 minutos, como uno se puede tomar un café en un Starbucks, sino duró más de 3 horas. You know, with anything like this, when two companies come together, there's always change. And change scares people. Obviously, there's, you know, whenever change happens, people don't like to see things changing. And we knew that there was going to be some trials and tribulations, basically, on putting these two companies together. Claro, y como todo cambio siempre trae cosas positivas y algunas cosas negativas o cosas de alguna forma tortuosas, dolorosas. Entonces, es un poco lo que voy a comentar ahora. Que en la fusión de alguna forma trajo obviamente cambios, procesos. Hay gente que se asusta y hay gente que mira efectivamente la oportunidad. But we also knew that 99% of the people that were going to join either Zowie or Evolve have not even heard of our company yet. We knew that we were both brand new companies in this network marketing arena, and we know that there's such a bright future ahead of us that 99% again of the people haven't even heard our name yet. Claro, y si de alguna forma uno entrevista a cualquier persona en la calle, cualquier persona en Estados Unidos le pregunta, ¿conocen a Sawi, conocen a Vol? Son dos compañías que se acuerdan que partieron el 26 de marzo y el 27 de marzo, o sea, llevan un año, llevan 15 meses al aire, viva. Entonces, en general, no mucha gente lo conoce. Por lo tanto, una tremenda oportunidad en la calle, todo el mundo puede interesarse de esta nueva compañía. So we were the only two companies that had the same mindset. We were open in Chile. We were in the process of trying to get Peru open. We were open in Canada and the United States. Evolve was open in Peru. Evolve was open in Colombia. They were open in the United States. They were open in Mexico, and they were open in Canada. They were following the same roadmap that we as Evolve were. Claro, y cuando empezaron a conversar, un poco lo que hicimos en las charlas que hicimos siempre cuando damos, que hay muchas compañías americanas que abren en Estados Unidos y se van inmediatamente a Asia, se van a Europa, países que tienen ingreso per cápita mucho mayor. Nadie miraba a Latinoamérica como el primer norte. Entonces cuando empiezan a conversar qué país está abierto Sawi, Estados Unidos, Canadá, Chile, pronto abrir Perú, y cuando le preguntan a la persona de Vol, bueno, Vol está abierto en Canadá, Estados Unidos, abrió México, abrió Perú, y querían abrir Chile y estaban abriendo Colombia. Por lo tanto ahí es donde empezaron a congeniar y empezaron a pensar
profundo. By coming together, I gained two great partners. For most of you in the room, I'm sure you've done a little bit of research. Trey White, my new partner, is an amazing individual, an amazing entrepreneur with unlimited resources to capital, to cash, to grow the company faster than I could have ever dreamed is Zowie alone. Claro, de alguna forma su nuevo partner, el dueño, que en este caso que es de Ball, que lo pueden buscar en Google, se llama Trey White, una persona que tiene muchos recursos, de un tipo que tiene un patrimonio personal de 1.5 billones de dólares, es un tipo millonario. Nos tocó personalmente viajar a la casa de él, estar allá en Estados Unidos, impresionante. Entonces, eso hace que de alguna forma le dé un respaldo muy importante. And I also knew by bringing these two companies together that we could become much, much, much stronger than we already were in the United States. And by that being our home base, that's important for the health of the company. That's Trey. See, Trey and Brent and Aaron. So, and obviously the other part, by bringing these two companies together, I was able to bring back Josh Higginbotham from another company. He was originally with Zowie, he left. I was able to bring Josh back by putting these two companies together. Claro, si se fijan de alguna forma el equipo corporativo, un equipo de lujo, o sea, cualquier compañía le gustaría tenerlo. Está Trey White, que ya lo mencionábamos, está Brent Hicks, que era la mano derecha de Trey, está Ann Boda, que fue distribuidora número 1 en Ike, en otra compañía multinivel, y es doctora en quiropraxia. Lo que mencionaba Josh Higginbotham, conocido como el gurú de los planes de compensación, es el tipo que sabe más de la industria, cualquier compañía le gustaría tener. Él participó en Zowie, se fue a otra compañía y un día de alguna forma James lo logró traer. Y Justin White, que es el hermano de Trey White, que de alguna forma es que ve todo el sistema para que funcione bien. So we have an executive team now with two of the fastest growing startup network marketing companies that network marketing has seen probably in the last 5 years, where we have an amazing leadership group that really can see a vision now of opening all of Latin America, almost every country over the next 5 years. Claro, de alguna forma hoy día el sueño de abrir Latinoamérica, cuando uno dice posicionarse en una compañía en el año 1, pero con certeza abrir Latinoamérica completa es absolutamente una certeza. Hoy día hay un proyecto de aquí a 5 años abrir 20 países, por lo tanto van a estar prácticamente todos los países que conocen allá. O sea, solo un dato. Ayer conversábamos en el auto con Trey, o sea, con James, y yo le decía, oye, ¿quién fue a México hace poco? Fue Trey. Y le dije, pero es peligroso México. Sí, me dijo, pero no te preocupes, se junta con Carlos Slim. Carlos Slim es el tipo más millonario del mundo. Ese es más o menos el nivel de I was talking about we talked yesterday that when Trey flew to Mexico, Yeah. he met Carlos Slim. Oh yeah, they're friends, amigos. So we have the ability now to do great things. We have the ability to open countries very quickly. As you guys can see, obviously, Colombia is on our radar. But there's a lot of positive that comes with putting these companies together. But obviously, with any merge, there's also going to be negatives. There's going to be things that we're going to have to overcome in order to continue to grow. Claro, y bueno, y lo que mencionábamos, o sea, ya Colombia es una realidad, dentro de los próximos 30 días está abierta y van a seguir teniendo más países, ya me contó algunos otros países que se vienen, entonces viene una vorágine de cambio de la compañía, de aperturas y cosas que obviamente son cambios positivos y que uno se tiene que tratar de ir adaptando. So part of this process was Chile. Chile was up and running, things were going great, products were being shipped, commissions were being paid, and in order to facilitate one software system into a completely different software system, it took us roughly about 3 weeks and almost a month to finally work out all of the bugs in the system that you guys have had to deal with over the last 30 days. Claro, y de alguna forma para muchos fue una frustración y él lo entiende, que dentro del proceso de cambio de esta fusión, de lo que se logró, que realmente un hecho inédito, que era juntar 20.000 distribuidores de una compañía con 15.000 de otra, todo su ID, todas sus claves, todas sus comisiones, todos sus pedidos, toda su dirección, o sea, increíble la cantidad de información que hay que usar. Y obviamente Chile se vio un poco afectado por más o menos 3 semanas que estuvo el sistema más o menos ahí. It's like trying to take the parts from a Toyota Camry and putting them into a Ferrari and making the Ferrari run. Because the software that we have now is much a higher grade software. It's the best in the industry compared to what we had with Zowie.
Claro, y de alguna forma el software que nosotros teníamos era muy estable, el que teníamos en Saudi, pero la oficina que tiene Bolo es mucho más robusta, una oficina que solo el costo cuesta $1 millón el año. Entonces, como decía James, es como adaptar las partes de un Toyota Camry, que puede no fallar nunca, a un Ferrari, que evidentemente necesita adaptación, necesita un proceso, pero una vez que ya está funcionando, es un Ferrari. And as much as I love my brand, my company, Zowie, things have now changed for the better. In the United States, by putting these two companies together, we have brought on leaders that have been in this industry for 12 to 15 years, like Cameron Hoare, Ryan Chamberlain, Les Whitaker, that are true, immense leaders in this industry by bringing these two companies together, as well as in Latin America, specifically Colombia right now. Everybody from Duquiero to Juan Carlos to Luzon, and the list goes on, of tremendous individuals in this industry that are now gravitating towards Evolve in huge numbers because of this merge together. Claro, y de alguna forma, ¿cómo interiorizó el mercado esta fusión impresionante? O sea, gente que ha vivido más de 15 años en la industria, como Cameron Core, y gente que venía con él, tipos que han hecho una línea de auspicio, han tenido una red de más de 230.000 personas. Hoy día dejaron esa compañía y hoy día están en el Bolo. Y así es como acaban de estar en un evento, 3 eventos en Colombia, y cada lugar había más de 500 personas. Entonces, un poco lo que quiere que de alguna forma James vean es la proyección de gente que vive en esta industria y lo único que está feliz con esta fusión, porque sienten que realmente una realidad, el proceso de expansión es tangible. So now we have